Gracias, le damos al Señor porque podemos alabarle, hermano. ¿Sabe cuántos hermanos hoy están privados de alabarle al Señor? Muchos están en las cárceles, muchos están en los hospitales sufriendo esta pandemia. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio y la libertad de abrir nuestra boca y de alabarle al Señor. Porque algunos de nosotros, por la gracia del Señor, hemos vencido a esta pandemia. Entonces tenemos que alabarle con todo nuestro corazón, declarando lo que el Señor hizo por nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar la número 28. Vamos, llegaremos, estaremos de Cristo de cosas. Vamos, ya hemos cantado contigo, yo soy. Vamos,
a la alabanza, porque ese no es mi don. Pero bueno, gracias que el Señor me acompaña hasta ahí. Vamos a aprovechar que la semana está en pie, vamos a orar por las peticiones. Y cada uno sabe y ha traído sus peticiones en su corazón delante de la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a nuestra hermana Romeri que nos dirija al trono de la gracia en oración. Gracias, Señor. Señor, te pido, Señor, gloria a Dios. petición de sus corazones de mis hermanos, Señor. Amén, gloria a tu nombre. Señor, que tú puedes estar ayudando, Señor, a Amén, aquellos que están gracias. envueltos en el hospital, Padre amado. Que tú puedes estar dando de sanidad a aquellos hermanos que están, Señor, y a aquellos que no conocen, Padre amado, Señor, que tú le estés dando oportunidad, Padre amado, para que ellos puedan venir y glorificar tu santo nombre, Señor. Aleluya. Alabamos, mi Rey, te Gracias, Cristo amado, Señor, por tu amor, porque mis Señor. hermanos están presentes, Gloria a tu nombre. Gracias, Cristo amado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Rey, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, mi Señor. Te alabamos, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos das un día más de vida, Señor, para alabar, glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido por este país también, Señor, que tú estés bendiciendo, Padre amado. Por otros países también, Señor. Tú vas a poner tu mano de sanidad, Padre amado. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. La hermana Reina tiene un agradecimiento para compartir con la iglesia. Gracias le damos al Señor por estar reunidos en esta tarde, amén. Gracias por su amor, por su misericordia, por su palabra, por la palabra que escuchábamos ayer, ¿no? Qué maravilloso poder entender, que ahora entendemos que andar en el Espíritu es andar en la palabra del Señor, ¿no? Qué bien, me maravillaba porque digo, qué hermoso que es, porque muchas veces pensamos que andar en el Espíritu es orar, que es sentarnos en la mesa y leer la palabra, y si bien ciertamente que es eso, pero dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, ¿no? ¿Y cómo llegamos a la unidad de la fe? Por medio de la palabra, ¿no? Entonces andar en el Espíritu. Si ando en el Espíritu no voy a satisfacer las obras de la carne. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Andando en la palabra, rigiendo nuestra vida, nuestro pensamiento, todo lo que nosotros hacemos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante aceptar lo que dice el capítulo 4:11 del libro de Efesios, ¿no? Donde dice que Él constituyó en la iglesia el ministerio para perfeccionar a los santos, ¿no? Y ahí vimos, como veíamos ayer en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo cambia nuestro andar? Por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo viene la renovación? Por medio de la palabra. Me maravillaba de esto, ¿no? Digo, qué bueno es poder entender que el Señor pueda abrir los ojos del entendimiento de toda la iglesia para que
podamos entender estas cosas, ¿no? Que la palabra es la que tiene que regir nuestra vida, pero literalmente, ¿no? Literalmente, no puedo dar un paso si no hallo el respaldo en la palabra del Señor. No puedo tener un pensamiento si la palabra del Señor no me respalda, ¿no? Y no hablamos de los libros, como se hablaba el otro día, de la biblioteca con muchos libros, sino que hablamos de la palabra del Señor, amén. Le agradezco al Señor por esta palabra, porque digo, qué bueno es que los hermanos podamos entender estas cosas, podamos entender que andar en el Espíritu no es un acto que uno sale de un ambiente espiritual y se traslada a otro, sino que es andar en la palabra. Por eso el Señor tuvo que lavar los pies de los discípulos, ¿no? Que representa también eso la palabra. Bueno, que el Señor siga bendiciendo, hermano, y que Él pueda abrir los ojos del entendimiento para que todos podamos entender estas cosas, ¿no? Para que podamos llegar a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Si no llegamos a la unidad de la fe, nada de lo que nos propongamos se va a lograr en ningún lugar, porque solamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana. Mi esposa también tiene una palabra para compartir, hermano. Amén. Antes se nos llevaba a nosotros a acomodar al apóstol Pablo con los otros apóstoles, pero es al revés. Nosotros tenemos que acomodar las enseñanzas de los otros apóstoles con la enseñanza del apóstol Pablo, porque la enseñanza que el apóstol Pablo trajo de parte de nuestro Señor Jesucristo es para la iglesia gentil. Entonces tenemos que acomodar las otras enseñanzas a la enseñanza que trae el apóstol Pablo. Y yo miraba, ¿no? Porque andar en el Espíritu es andar en la palabra, dice el apóstol Pablo enseñando a los hermanos ahí en Romanos. Y ahí en segunda de Juan, mire cómo el Señor confirma, ¿no? Aunque a ellos, como dice el apóstol Pedro, dice a ellos le dio, como diciendo encubiertamente, porque él mismo dice, hay cosas difíciles de entender, dice, y difíciles de enseñar, dice que a nuestro hermano amado, el apóstol Pablo, dice, el Señor le reveló, dice, pero para nosotros es difícil de entender. Por eso nosotros necesitamos la enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo. ¿Desechamos los otros apóstoles? No los desechamos, los ponemos en su lugar.
Y el apóstol Juan escribe ahí en segunda de Juan, en el versículo 4, y dice: mucho me he gozado, aleluya, gloria a Dios, porque he hallado, dice, de tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros podemos corroborar que andar en la verdad es andar en la palabra de gracia que nosotros hemos recibido. ¿Y qué dice el apóstol Juan corroborando esto? Dice: mucho me he gozado. ¿Vio? Porque ve el resultado de lo que produce andar en la verdad, en esta palabra de gracia, que como dice en el libro de Hechos, dice, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano, y le pueda hacer entender la que Él le quiere hacer entender. Gracias le damos al Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar y ya le voy a entregar el mensaje al pastor de esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú tienes la capacidad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de traernos la revelación, Señor, en cuanto al consejo que tú nos das a través de tu siervo y a través de tu palabra. Bendice ahora también la vida de tu siervo, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, y tráenos la revelación, la claridad, Señor, de la palabra, Señor, que tú le has dado para este día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor, hermanos, por todo lo que hemos compartido, por los hermanos que hace mucho tiempo que no los vemos, pero hoy nos estamos mirando. Gracias a Dios. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a apartar un portero para la iglesia. Ya estuve hablando con el hermano. Entonces, cuando está el portero, entonces los diáconos que hacían la sanitización ya no la hacen en la hora de culto, ¿verdad? En la hora de culto los diáconos se sientan en este lugar. El lugar de los diáconos es este. ¿Por qué pusimos un lugar de diaconado? Porque queremos que los hermanos aprendan por medio de los diáconos cómo se hace el culto al Señor. Porque los diáconos están para enseñar, están para edificar. Entonces, al saber que los diáconos están ahí, entonces miramos, la iglesia tiene que mirar a los diáconos cómo cantar, cómo alabar, la reverencia, la atención que hay que tener. Bueno, todo aprendemos por medio de los diáconos, porque así está escrito en la palabra, ¿verdad? Esa enseñanza nosotros la traemos del libro de Efesios del hermano Cople, donde dice que están los que perfeccionan, que son los 4 ministerios, y después están los que son perfeccionados. Y los que son perfeccionados están para edificar la iglesia. Y ahí vemos que entran los diáconos. Los diáconos, el servicio en la iglesia es a partir del diaconado. Si una persona no es diácono o diaconisa, no puede servir a la iglesia. Es como en el Antiguo Testamento, que estaban los levitas y estaban los sacerdotes, ¿verdad? Parece que el apóstol Pablo trajo esa enseñanza de allí, o la iglesia trajo la enseñanza de allí, ¿no? Donde se buscaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que atiendan a las mesas, y a ellos les llamaron diáconos. Y después tenemos en Timoteo 3, donde se habla de los requisitos del diaconado. Los diáconos están para edificar la iglesia. La iglesia son los hermanos, ¿no? También la iglesia es el salón, pero sobre todo la iglesia son los hermanos que van llegando. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diácono, de la diaconisa? Edificar a esos hermanos que van llegando, ¿no? Transmitirle a ellos el conocimiento que le fue implantado por medio del hombre espiritual o de los hombres espirituales, que es el pastor y el ministerio de la iglesia.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, a partir del diaconado, porque el diácono, como el levita, si ustedes buscan la historia de los levitas, ellos fueron consagrados a Dios. Pero primero se consagraron ellos mismos a Dios. Se consagraron matando a su compañero, matando a su amigo. Porque su amigo y su compañero dicen que se habían rebelado contra Dios. Entonces, adorando un ídolo, que Dios no le mandó que adoraran. Entonces Moisés, airado, los que están por Jehová, vengan a mí, y fueron los levitas los que fueron con Moisés. Después habíamos leído, creo que en Lucas fue el 16, donde Jesús decía, aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, no es digno de mí. Y eso no nos está llevando a aborrecer, sino que nos está llevando a que nosotros, los que estamos consagrados, lo primero que tiene que estar es el Señor. Primero está el Señor. Ese es el precio de la consagración, es eso, porque no es fácil dejar a la esposa, a los hijos, al esposo por el Señor. Pero ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra consagración. Eso no quiere decir que lo tenemos que aborrecer. Lo tenemos que aborrecer en el caso de que pongamos a Dios debajo de ellos. Pero si nosotros ponemos a Dios sobre ellos, entonces los tenemos que amar. Porque Dios nos manda a amarlos. Amén. Bueno, como dice la palabra, los entendidos entenderán. Entonces, el diaconado se paga un precio. Si uno quiere servir al Señor, tiene que consagrarse. No hay otra manera. Hay que consagrarse, espíritu, alma y cuerpo. Y con esos diáconos y diaconisas se edifica la iglesia. No podemos poner responsabilidades sobre aquellos que recién vienen, que no tienen conocimiento, que no tienen instrucción. Ni siquiera alguno podrá ser que ni bautizado esté. Ni sabemos que el diácono tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque dice que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y de qué? Y de sabiduría. Entonces ahí recién empieza, por eso se los pone a prueba. En ese tiempo de prueba el hermano tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, tiene que buscar hablar de nuevas lenguas para una señal como que ha recibido el poder, ¿no? También los diáconos van a empezar a ir a las casas de los hermanos, de a dos, por supuesto, y van a edificar a los hermanos en las casas, ¿no? Es decir, de todos los hermanos de la iglesia vamos a ir por todos los lugares, por todas las casas, y le van a compartir a los hermanos que recién vienen o que no están en el diaconado nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, el mensaje de la gracia. Por eso ellos ¿por qué tienen que hacer eso? Porque ese es su trabajo. Ellos tienen que edificar, tienen que construir la iglesia, es decir, edificar a los santos, a los hermanos. ¿Con qué lo edifican? Con el perfeccionamiento que ellos han recibido. Bueno, sabemos que el perfeccionamiento viene por la gracia y por la palabra de la gracia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así que vamos a empezar a enviar a la casa de los hermanos a los diáconos y a las diaconisas, no solamente para tomar mate, sino para que ellos les clarifiquen, ¿no? Cualquier duda o cualquier tema que no se entendió en la iglesia. Entonces, no para formar grupo para estar en contra de la iglesia, o en contra del pastor, o en contra de la doctrina. No es para eso. Sino para perfeccionar a los santos, no para perfeccionarlos, porque los diáconos no perfeccionan, sino para instruirlos, para compartirles a ellos el conocimiento que han recibido. Esa tarea van a hacer los diáconos. Alabado sea el Señor.
Y entonces vamos a apartar un portero que es el hermano Fabio, ya lo hablé con él, y bueno, y el trabajo de él es estar ahí en la puerta y recibir a los hermanos y hacer la santificación cuando entran los hermanos y las hermanas. ¿Amén, hermanos? Bueno, después de terminar el culto lo vamos a hacer. Yo quisiera que todos estén de acuerdo con todo lo que se hace, pero aunque no estén de acuerdo, porque tenemos una naturaleza humana que muchas veces no está de acuerdo, pero aunque nuestra naturaleza humana no esté de acuerdo, hay que ser uno con lo que se propone. Porque ¿dónde está la verdad o la realidad? En el resultado. Tenemos que ver el resultado. Algo tenemos que hacer. No podemos continuar así. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que edificar una iglesia de gracia que pueda dar a conocer lo que la gracia es, lo que la gracia puede lograr con los hermanos y con las hermanas que van recibiendo su mensaje. Nadie está obligado al diaconado. Nadie está obligado al diaconado. Pero una vez que se comprometió, se comprometió. Ya no puede retroceder. Tiene que seguir hasta que... Porque ese sentir lo pone el Señor en los corazones. Amén, hermanos. Vamos a leer en Romanos, estábamos hablando anoche. Vamos a hacer una pequeña introducción. Romanos capítulo 8. Estábamos mirando que acá en Romanos capítulo 8, en mi vieja versión, esta es la versión 1909, que viene de la 1596, de allá viene esta versión. La versión que ustedes tienen, la mayoría es de 1960. Una revisación tuvo, y entonces cambiaron muchas cosas en esa versión. Como también acá no está el original completo, sino que acá también se cambió. Algún día esperamos obtener la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia que se escribió. ¿No? Algún día esperamos conseguirla, tenerla, y bueno, y de ahí vamos a ver si es así como se enseña o no es así. Bueno, pero en mi Biblia, 1909, el espíritu acá, en mi Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, está en minúscula. En su Biblia está en mayúscula. No importa. Acá no es cuestión si está en minúscula o está en mayúscula. No es eso. Que sí importa, por supuesto. Claro que importa, pero en la enseñanza no importa. Porque la enseñanza, ¿cómo se tiene que recibir la enseñanza? ¿No? La enseñanza se tiene que recibir de la persona que Dios señaló. Dios señaló un pastor en una iglesia para que dé la enseñanza. Ustedes tienen que ver el resultado de esa enseñanza. ¿No? ¿Qué producen ustedes esa enseñanza? Nosotros predicamos la gracia. El evangelio de la gracia nosotros predicamos. Y todos los que están acá porque han visto el resultado de ese mensaje. ¿No? Y la mayoría de los hermanos que están acá han sido enseñados por nosotros en cuanto al evangelio de esta gracia. La mayoría. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner, yo le pedí a mi esposa para un ejemplo. Sí. Usted viene de otra denominación, de otra iglesia, viene con otras enseñanzas, viene con otra doctrina. Dios viene a esta gracia. Así viene llenito. Nosotros también vinimos así a la gracia. Vinimos así. Ahora yo quiero volcar esto que representa la gracia
Este vaso de agua representa la gracia, transparente, pura, ¿no? Yo quiero ponerlo acá, en este vaso de ahí. Deja ver, Martina, dónde está la textura. Yo no puedo ponerlo, porque ya está lleno. Está lleno el vaso. ¿Se podrá ponerlo estando lleno? No. Entonces, pero yo quiero ponerlo, es decir, Dios quiere ponerlo. Dios quiere poner su mensaje de gracia en las personas que vienen a la gracia. ¿Qué tienen que hacer? Vaciarlo. Tienen que vaciarse. Vaciarse completamente de lo que trajeron. No sirve lo que trajeron. Por eso están aquí. Por eso estamos aquí. Porque lo que teníamos no servía. No servía. Nos llenaron a nosotros con enseñanzas y doctrina que no daba resultado. Entonces nosotros la queremos retener. Si la retenemos, la gracia no puede llenar, no puede ser volcada dentro de nosotros. Entonces, para que la gracia o el Evangelio de Pablo pueda estar dentro de nosotros, la palabra de fe pueda estar, nosotros tenemos que vaciarnos primero de lo que trajimos. Y entonces Dios podrá llenar con su gracia el vaso. Le pedí a mi esposa que me hiciera esto para dar un ejemplo práctico. Cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes tienen que venir para recibir. Para recibir. Sin cuestionar. No hay que cuestionar la palabra de Dios. No se puede cuestionar la palabra de Dios. De ninguna manera. No podemos recibir un 10%, un 20% o lo que a mí me conviene, ¿no? Y lo demás desecharlo. No es así como funciona este mensaje. Este mensaje da el resultado cuando yo recibo todo el mensaje. Todo el mensaje, sin cuestionar. ¿Dónde se ve el resultado? En la vida práctica de cada uno de ustedes. Se tiene que ver la transformación, se tiene que ver el cambio de mente, se tiene que ver a Cristo en ustedes. Y yo sé y estoy persuadido que este mensaje que nosotros hemos recibido de parte del Señor a través de los hermanos, no es la verdad, es la única verdad que hay. No hay, y que a través de este mensaje vamos a poder manifestar la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo en nosotros. Y entonces cuando hablábamos nosotros de espíritu, porque dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al espíritu. En su Biblia está en mayúscula y espíritu. Pero en mi Biblia no, que es una Biblia más antigua que la que ustedes tienen. Acá la palabra está en minúscula. Y acá la palabra, cuando está en minúscula, está referida a la palabra de Dios. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, conforme a la palabra. ¿Qué significa andar conforme a la palabra? Andar conforme al Espíritu. Es decir, que la enseñanza que nosotros tenemos de la palabra, nosotros por medio de la comunión con el Espíritu Santo, la manifestamos a la palabra de la gracia, que tiene poder para sobreedificarlo a nosotros. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener la realidad en la vida práctica del Evangelio que se nos enseña. ¿Por qué nosotros no tenemos la realidad del Evangelio? Porque no vivimos conforme a la palabra, es decir, que no vivimos conforme a la fe. No vivimos conforme, decimos que tenemos fe, pero con los hechos negamos la fe. ¿Qué dice ahí en Romanos 3:27? Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. La fe es una ley, es un poder. La fe es un poder, ¿no? Ese poder
está en la palabra de fe. Porque también en Romanos capítulo 10, versículo 9, o 11 creo que es, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de la gracia es una palabra de fe. Pero, ¿cómo yo demuestro que he creído si no lo puedo manifestar? ¿Se puede creer? No. Yo no puedo creerle a alguien porque me dice yo soy de la gracia o soy de la fe, yo tengo fe en Dios, ¿no? Y niega con sus hechos, niega la palabra. Si él es de la fe, si somos de la fe, tenemos que manifestar la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra que se nos enseña. Que nos enseña especialmente la 14 epístola del apóstol Pablo. Entonces ahí vamos y dice, el justo por la fe vivirá, por la palabra vivirá. Nosotros no podemos decir yo tengo fe. Puede usted decir que tiene fe, pero yo no le voy a creer por eso. Yo le voy a creer por lo que usted manifiesta y usted va a creer de mí por lo que yo manifiesto. Vamos a ver si vivimos en la fe. El justo por la fe vivirá. Bueno, nosotros venimos a la iglesia, se nos enseña a nosotros con respecto a la palabra de Dios, especialmente a la palabra de fe que predicó el apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, ¿qué dice la palabra de fe? Que el hombre viejo murió, que el mundo está crucificado. Ahora, cuando yo veo a un hermano, el hombre viejo todavía está ahí. Todavía se emborracha, todavía juega las cartas, todavía dice malas palabras. Ese no es el nuevo hombre. Ese es el hombre viejo manifestándose. Pero él dice que es de la fe. Entonces se engaña a sí mismo, no es de la fe. Porque si fuera de la fe, él hubiera crucificado al hombre viejo con sus hechos, conforme a la palabra de fe que se nos fue enseñada. Conforme a la palabra de fe. ¿Cómo vamos a establecer, a edificar una iglesia de gracia creíble? ¿Por la fe? Por supuesto, pero por la palabra de fe hecha una realidad en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros manifestemos su palabra. Su palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios y bueno, y el verbo se hizo carne. La palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que yo voy aprendiendo lo tengo que llevar a la vida práctica. Entonces puedo decir, yo vivo por medio de la fe. Ahora, si escucho la palabra y después vivo contrario a la palabra, entonces no soy de la fe. No soy de la fe, porque la fe no, la fe manifiesta otra cosa. La fe manifiesta una doctrina, una enseñanza, una vida que nada tiene que ver con la vida que teníamos antes. No teníamos nada que ver. Amén. No sé si usted está entendiendo, hermano. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué hablamos así? Porque ya vinimos del capítulo 1 de Romanos, estamos en el capítulo 8. Necesitamos entender el capítulo 8. Porque entendiendo el capítulo 8, yo puedo llevar a la vida práctica todo lo que me enseñaron a mí en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si no entiendo yo el capítulo 8, que muchos no lo entienden, por eso no pueden llevar la palabra a la vida práctica, no lo entienden, no lo pueden llevar a la vida práctica, sin el capítulo 8 no lo podrán hacer. Cuando dice que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no se está refiriendo que tenemos que vivir en oración. Porque muchos oran, terminan la oración y siguen siendo las mismas personas, carnales e infieles que eran antes. La oración no nos hace un hombre espiritual. Porque ¿sabe qué? Los umbandistas también oran. Y oran a Jesús también.
Acá lo que nos hace hombres y mujeres espirituales es que nosotros podamos llevar la enseñanza de la palabra, de su gracia, a la vida práctica. Y esto es personal, esto es personal. ¿Qué aprendió usted? Que usted ha muerto al pecado, ¿verdad? ¿No ha aprendido así? Hemos aprendido que estamos muertos al pecado. Pero ¿qué también hemos aprendido? Que estamos vivos para Dios. ¿Lo hemos aprendido así? Entonces eso tiene que hacerse una realidad. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa no llevar la palabra a la vida práctica. Nosotros pensábamos que andar en el Espíritu era ayunar y orar, ¿no? Y eso, yo veo que los umbanda, los brujos ayunan, oran también, pero ellos no tienen nada que ver con la palabra. Y así muchos hijos de Dios parecen así. Oren y ayunan, pero la palabra, la nueva creación no se ve. La vida espiritual no se ve. No se ve la vida espiritual. La doctrina de la gracia no se ve plasmado en ellos, ni en ellas. Por eso, hay que entender, cuando la palabra de Dios dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, los que andan conforme a la palabra, los que reciben la enseñanza de la gracia, los que aceptan sin razonar la doctrina de la gracia, sin razonar, sin cuestionar. Yo acepto lo que la palabra de Dios dice y nada. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley. Y hay un Espíritu. ¿Y cuál es la ley? La hemos leído. 3:27 de Romanos. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Entonces nosotros andamos conforme a la ley de la fe. La fe produce poder. La fe es poderosa. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos la palabra y la manifestamos. Manifestamos la palabra en la vida práctica. Si yo digo que creo, tengo que andar conforme a lo que yo creí. No puedo andar de otra manera. Si yo digo recibí la enseñanza, tengo que andar conforme a la enseñanza que se me dio a mí en la iglesia. No puedo andar de otra forma. Porque si yo ando de otra forma, ando en la carne. Ando en la carne. ¿Y hay condenación? Hay condenación. Porque sabemos que los hijos de Dios pueden recibir condenación. No condenación al infierno, porque sabemos que eso nosotros fuimos liberados por medio de los méritos de Cristo, pero podemos, como dice Hebreos 9, creo que es 9, espero acordarme bien el versículo, hermano. Dice, donde dice, donde la palabra menciona que seremos libres, libertados del infierno, pero no del infierno, sino, a ver, ya le busco, hermano. Me parece que no lo voy a encontrar ahora, porque se me vino a la mente el versículo, pero no se me vino a la mente cómo dice. Como que uno es liberado de las puertas del infierno o de la muerte, ¿no? Por causa del pecado, ¿no? En Hebreos está eso. Creo que es 26. No me acuerdo ahora, hermano, ya me voy a acordar. Entonces nosotros, hermanos amados, siguiendo con la predicación, con la enseñanza,
Nosotros ahora entendemos lo que no entendíamos antes, que es vivir conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu es vivir conforme a la palabra. A mí se me enseñó la palabra. ¿Quién me la enseñó? Dios, a través del pastor, o a través de algún hermano, o a través de alguna hermana. Dios me enseñó, me hizo ver algo que yo no podía ver. Dios me enseñó. Y por eso nosotros vamos a dar cuenta. Por cada palabra que Dios nos ha enseñado y nosotros hemos entendido, vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ser aprobados o desaprobados. Hemos entendido por medio de este mensaje de la gracia, no las doctrinas para la nueva creación. Tenemos la enseñanza para la nueva creación nosotros, ¿no? Y entonces vamos a seguir un poco más. En el 11. En el 12 vamos a leer: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y acá Espíritu está con minúscula, mas si por la palabra enseñada, si por la palabra enseñada, mortificáis hacer morir, dice en su Biblia, y acá dice mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo mortificamos las obras de la carne? Por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? La palabra. La palabra son Espíritu y son vida. Yo puedo mortificar las obras de la carne, los deseos de la carne, por medio de la enseñanza que yo he recibido en la iglesia. Porque la iglesia me enseña, ¿no?, cómo puedo mortificar los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? La concupiscencia. Bueno, usted tiene que leer ahí en Gálatas capítulo 5, ¿no?, versículo 17. Puede leer usted para que pueda ver cuáles son las concupiscencias de la carne. En el 13, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, otra vez minúscula, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, acá Espíritu está con mayúscula, ¿no?, que habla del Espíritu Santo, todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, los tales somos hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Por la palabra que se nos habla, a nosotros sabemos que somos hijos de Dios, y entonces clamamos al Padre Celestial como hijos. Pero ¿quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién nos enseñó a nosotros que somos hijos de Dios? La palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseñó por la palabra. Si no tuviera la palabra, no, porque gracias a Dios que está la palabra, y Dios fue muy inteligente, muy sabio de permitir que la palabra fuera escrita en un libro para que todos podamos guiarnos, porque si no cada uno impondría su pensamiento. Pero ahora está la palabra, está la Biblia. Entonces nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque la palabra de la gracia nos hizo saber que somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de obediencia. ¿A qué tenemos que obedecer? A la fe. Tenemos que obedecer a la fe, no a la palabra que nos fue enseñada en la iglesia. Tenemos que obedecer. Yo no quiero obedecer, pastor, yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, usted haga lo que usted quiera. Pero si usted quiere comprobar esta palabra, si esta es una palabra eficaz, usted hasta que no lo pruebe, usted no va a poder saber. Usted lo tiene que experimentar a esta palabra en su vida. Yo lo tengo que experimentar en mi vida. Yo he experimentado esta palabra en mi vida y a mí me resultó. Dios me ha bendecido mucho a mí, transformándome, cambiando mi corazón de piedra en un corazón de carne, cambiando mis pensamientos, cambiando mis sentimientos, y seguramente con mucho de lo que está acá, la palabra hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido que la palabra que se nos enseñó, la hemos creído, la hemos confesado y la hemos manifestado. ¿Se da cuenta, hermana amada? Santiago 2:14 en adelante.
Vamos a leer Santiago 2.14 en adelante que nos da el hermano Martín. Por ese versículo que yo estaba buscando, Martín. No. Otra cosa. No, algún hermano va a encontrar el versículo. 2.14, hermanos. Hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, bueno, ahí tenemos que, nos lleva a Santiago nos está llevando a que no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que tener la manifestación, ¿no?, de la palabra de fe en nosotros. Que eso, ¿dónde termina? En las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas. Y bueno, y el ayudar a los hermanos que padecen necesidad, eso es una obra de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ya no es una obra de nosotros, sino que es una obra del Espíritu en nosotros. Porque no nos podemos jactar que nosotros hemos hecho algo, porque lo que hacemos, lo hacemos por medio del Espíritu. El Espíritu nos da el conocimiento de la palabra, nos revela el conocimiento de la palabra, la intención de la palabra, nos hace saber eso, ¿no?, a fin de que nosotros inclinemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, a que esa palabra sea una realidad en nosotros. Por eso la intención, ¿cuál es la intención que tenemos nosotros? Ayer hablamos sobre la intención acá en el versículo, porque la intención de la carne es contra el Espíritu, en el versículo 6, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención que nosotros tenemos no es la de la carne, sino que es la intención del Espíritu, ¿no? Que la intención del Espíritu que nosotros podamos manifestar la palabra de fe en la vida práctica. Esa es la intención del Espíritu, ¿no? Que manifestemos el fruto de justicia que tenemos dentro de nosotros, el cual es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, veíamos ahí en el 13. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, y acá Espíritu está con minúscula, ¿cómo mortificamos la carne? Por medio de la palabra que hemos aprendido, por medio de la palabra que se nos ha enseñado. Mortificamos, porque ¿cómo vamos a mortificar los deseos de la carne si no tenemos conocimiento de la palabra? El Espíritu obra en nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra por medio de ese conocimiento, porque para algo se nos dio el conocimiento, para que nosotros, o para que el Espíritu pueda usarlo en beneficio de Dios y en nuestro propio beneficio. Fíjese, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, eso sabemos. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el conocimiento. No hemos recibido un conocimiento que produce temor, sino que hemos recibido otro conocimiento, el espíritu de adopción, el espíritu de que ahora somos hijos, ¿no? Porque dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, ¿no?, a nuestra manera de pensar, ¿no?, da a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Eso en cuanto y en tanto nosotros manifestemos la palabra que se nos enseñó en la vida práctica. ¿Por qué fracasó este mensaje? Porque los hermanos no pudieron llevar a la vida práctica lo que sabían, el conocimiento que se les impartió. Los hermanos de la gracia no pudieron exaltar este nombre, este mensaje de gracia.
no lo pudieron exaltar. Llegaron a una medida y ahí se quedaron. Empezaron los malos testimonios, uno peor que otro. Pero no debe ser así. Ellos introdujeron el razonamiento contra el conocimiento de la palabra de Dios. No siguieron la enseñanza de los pastores que les enseñaban la palabra de Dios. Ellos, muchos de ellos, se levantaron como maestros, ¿no?, oponiéndose a la doctrina y a la enseñanza que los pastores que la habían recibido les dieron a ellos. Y ahí vino el fracaso. Y eso no tiene que ser así, hermano. Si Dios levantó a un hombre, a dos hombres, o a tres hombres, un ministerio, nosotros tenemos que creer. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que tenemos un enemigo. El enemigo es la carne, el mundo y el diablo. Y ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros vayamos en contra de nuestra misma fe, de la misma palabra de fe, que no la creamos, que no nos sujetemos. Porque el Espíritu anhela, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios, todo está esperando que nosotros nos manifestemos. Pero eso habla de cuando el Señor venga a buscarnos y a llevarnos con Él en las nubes, por supuesto. Entonces, hermanos amados, ¿son y cuarto ya? Disculpen, hermanos. Entonces, hermano amado, les llevo esta palabra, les comparto esta palabra que el Señor me ha dado para que ustedes mediten y oren al Señor. No se oponga a la enseñanza, no es bueno oponerse a la enseñanza. Vacíese para que la gracia lo pueda llenar. La gracia nunca lo llenó la gracia. Porque si la gracia lo hubiera llenado a usted hubiera manifestado las enseñanzas que la gracia misma le impartió. Pero ¿qué hemos manifestado? Lo contrario a lo que se nos fue enseñado. Eso es lo que hemos manifestado. Y entonces ahora viene la palabra, que nosotros tenemos que manifestar lo que se nos enseña. Porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra para corroborar lo que se enseña en la iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Espero que usted pueda orar. Ore al Señor. Ore. A mí me costó muchísimo. Este mensaje no es tan sencillo para aceptarlo. Muchos creen que la gracia es un mensaje dulce, ¿no? Pero es un mensaje que confronta, que va en contra del razonamiento, que va en contra del pensamiento humano, que va en contra de aquellos que no se rinden. La gracia es confrontativa. Confronta. La gracia quiere destronar al hombre y poner a Cristo en ese lugar. Eso es lo que hace la gracia. El yo tiene que morir. El yo tiene que desaparecer en mi vida. Y en su vida tiene que desaparecer el yo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que trata la gracia. La gracia no es un mensaje seductor. No es un mensaje, como se dice cuando uno usa una palabra para engañar o para conquistar falsamente el corazón de una persona. No, la gracia no es ahí. No es así. La gracia confronta con la verdad. La única herramienta que usa la gracia es la verdad. No usa otra herramienta. Y a mí me hirió la gracia, me partió la gracia, me hizo pedazos y después me construyó nuevamente, pero ya no era el mismo, ya era otra persona. Y eso es lo que va a hacer la gracia con usted. Por eso, hermano, un consejo: no resista la gracia, no la resista. Sea humilde de corazón, recíbala como niño recién nacido y vea el resultado. Cuando usted vea el resultado, usted me va a decir: hermano, era así como usted nos enseñó. Te invito a ponerse de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Nunca nos olvidemos que cuando damos, declaramos. No me voy a poner a explicar nuevamente, ¿no? Acuérdese que cuando damos, declaramos. ¿Qué declaramos? Porque nosotros somos de la fe, nosotros vivimos declarando. Todo para nosotros es una declaración.
declaramos que Cristo nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con abundancia, no con escasez. Nos bendijo con abundancia, pero el diablo, el mundo y la carne quiere que nosotros demos un testimonio, una declaración mentirosa de que Cristo nos bendijo con poco, cuando Él nos bendijo abundantemente. ¿Cuánto lo creen? Por eso, hermano, dé abundantemente para que este evangelio de la gracia pueda ser llevado a otros lugares, porque esta iglesia no puede no extenderse. Tenemos que extendernos con este mensaje de gracia. Dios tiene que levantar a hombres y mujeres que lleven el evangelio de la gracia a otros lugares, tal vez a otro país. No sé si lo voy a ver yo o no lo voy a ver, pero eso tiene que ser así. Yo creo que el Señor no va a venir sin antes que este mensaje de la gracia recorra toda la tierra. Tiene que recorrer, tiene que haber una gran cosecha de hermanas y hermanos con este mensaje. ¿Por qué no viene el Señor? Porque el mensaje de la gracia no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque no se puede extender. Estamos como cuando Pablo iba por todos lados predicando el evangelio. Él, para viajar, tenía sus luchas. Él siempre estaba cuidando la moneda para viajar. Gracias a Dios que estaban los hermanos de Macedonia, que lo ayudaban a él abundantemente en medio de su pobreza, para que Pablo pudiera extender el evangelio en todo lugar. Nunca tenemos que perder en el horizonte la visión de llevar esta gracia, este evangelio de la gracia, por todos lados, hermano. Ustedes se tienen que preparar para poder servirle al Señor, y servirle al Señor es proclamar el mensaje de la gracia a otros que no lo conocen. Mañana tenemos la radio de 9 a 10. Te invitamos para que... de 9 a 11, y después el hermano Nicolás y la hermana Andrea de 9 a 10, nosotros de 10 a 11. Nosotros de 9 a 10 y el hermano Nico de 10 a 11. Vamos a hacer una oración, vamos a levantar la ofrenda, después vamos a hacer el apartamiento del hermano. Vamos a cantar una canción para poder levantar la ofrenda. Bueno, no está el hermano Jesús, si no puede levantar la ofrenda, por favor, hermano Jesús. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias te damos, Señor. Gracias. Declaramos, Señor, gloria a tu nombre, con seguridad, sin ninguna duda, que tú nos has bendecido con abundancia, Señor. Nos has dado, Señor, más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros podemos ver. Y lo queremos declarar con el dar. Señor, damos para declarar por un lado, pero también por el otro lado damos para que este mensaje de la gracia pueda correr y pueda extenderse, Señor. Padre, prepara a tus siervos y tus siervas, Señor, que van a ofrendar sus vidas para este propósito, Señor. Ayúdalos, capacítalos, llénalos con el Espíritu Santo, llénalos con sabiduría y entendimiento, Señor. Oh, Señor, ayuda a cada hermana, a cada hermano, Señor, para que esta palabra de tu gracia, que es maravillosa, que es preciosa, que es superlativa, Señor. No hay palabra humana que pueda describir lo hermoso y maravilloso que es esta gracia, Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias, Jesús.
Gracias por esta gracia maravillosa, Señor. Por esta palabra de fe que predicamos, Señor. Gracias. Porque tú nos revelaste, Señor. Tú nos enseñaste. Aleluya, gloria a tu nombre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Amén. Paz, hermano Fabio, por favor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.